¿Qué tal amigos? Un saludo de gracia y paz para todos. En este ciclo de los evangelios sinópticos hemos atravesado ya el camino viendo a Marcos, viendo a Mateo y hoy nos toca al evangelista de la alegría y de la misericordia, al evangelista Lucas, a quien le corresponde el ciclo litúrgico C. Y para ello tenemos que contextualizarnos en el momento en el que fue compuesto este evangelio, una comunidad lejana del mundo judío geográficamente. Se le adjudica este tercer evangelio, a San Lucas, quien fuese discípulo de San Pablo, según lo que se menciona en alguna de las cartas paulinas, además de identificar a este Lucas como médico, un gran teólogo y además una persona respetable dentro de la comunidad cristiana. ¿Y cuándo fue el tiempo de la composición de este tercer evangelio? Pues fue nada más y nada menos que casi paralelo con el de Mateo, después de los años 70, después de la caída del templo, de la destrucción del templo, y no antes de la persecución de Domiciano, es decir, entre la década finales de los años 70 o la década de los 80. Así pues, este tercer evangelio de San Lucas tiene como destinatarios principales no a los cristianos judíos, como fue el caso de Mateo, no a los cristianos de Roma, como fue el caso de Marcos, sino a aquellos cristianos que provienen de ámbitos del paganismo, muchos de ellos, la mayoría de ellos, presentes en Grecia o de habla griega. El Evangelio de San Lucas va a tener fuertes acentos en el mundo pagano, es decir, de que Dios sale al encuentro del mundo pagano, dejando las seguridades del mundo judío, dejando Jerusalén para extenderse a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, los destinatarios, en primer lugar, son aquellos cristianos paganos que han recibido la fe y que necesitan tener un vínculo fuerte con la historia. ¿Por qué? Porque tanto las herejías gnósticas como también ciertos nacionalismos hacían que estos nuevos cristianos comenzasen a olvidar las tradiciones históricas de Jerusalén, el mundo judío, y comenzasen a negar todos aquellos sucesos que habían hecho que la fe llegase a ellos. Es entonces que Lucas los hace poner los pies sobre la tierra para decirles, Dios salva en la historia, y hay una historia que comienza en Jerusalén. Entonces, es un evangelio que forma parte de una gran obra singular, pues no solamente este evangelio, que tiene como fuentes tanto a Marcos como a la llamada fuente Q, es la obra de Lucas, sino que hay una segunda parte, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ustedes verán más adelante. Esta obra singular tiene como actor principal al Espíritu Santo, y por eso lo veremos actuando a lo largo de toda la obra. Será este Espíritu Santo el que se posará sobre María para que suceda la encarnación. Será este Espíritu Santo el que impulsará a Jesús al desierto y el que lo enviará a dar la buena noticia a los pobres. Es este Espíritu Santo el que el Señor entregará cuando después de su muerte y su resurrección tenga que animar a los discípulos para que salgan a evangelizar a todas las naciones. Es entonces el Espíritu Santo el protagonista principal de la obra y que irá conduciendo toda la historia de la Iglesia desde la vida pública de Jesús. Jesús va a hacer un anuncio programático de su obra en el capítulo 4, en la sinagoga, en la escena de la sinagoga, cuando movido por el Espíritu Santo dirá, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Esto refiriéndose al profeta. ¿Por qué? Porque Lucas tendrá tres momentos en su obra. En primer lugar, aquellos momentos que se refieren a que en Jesús se cumplen las promesas. Esos momentos que tendrán personajes como el anciano Simeón, la profetisa Ana, ambos profetas, ambos personajes que, habiendo creído en el Dios de las promesas, logran encontrar en ese pequeño Nazareno al Mesías, a la luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo de Israel.
se cumplen las promesas en Jesús, pero no solamente se cumplen las promesas en Jesús, sino que Jesús viene a poner un mundo, un tiempo nuevo para la iglesia, un tiempo de llamado, un tiempo en el que el discipulado va a ser muy importante y a la vez se van a ir rescatando personajes, se van a ir rescatando también estados, se van a ir rescatando a la mujer, se va a ir rescatando al pecador. Y después de esto, después del tiempo de Jesús, viene el tiempo del Espíritu Santo a través del tiempo de la iglesia, en el que serán los discípulos de Jesús, los apóstoles, quienes se encarguen de llevar la buena noticia, esa buena noticia que Jesús anunció en el capítulo 4 en la sinagoga. Ahora les tocará a estos discípulos llevarla a todas las naciones. Para ver algunos otros elementos, tendremos que encontrar los lugares clave de Lucas. Y para esto les invito a que puedan abrir la Biblia y encontrarse ya desde los primeros lugares, los primeros momentos del Evangelio de Lucas, con elementos y lugares geográficos que podrán darnos un poco el panorama de la intención teológica del autor. En primer lugar, veremos que el Evangelio de Lucas comienza en el templo. ¿Con qué personaje? Con Zacarías y el ángel que le anuncia el nacimiento de un hijo, que le anuncia a Juan Bautista. Hay dos paralelos. Está el anuncio de Juan Bautista y después vendrá la anunciación del Señor. Comienza en el templo de Jerusalén, comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. Termina en Jerusalén con Jesús ascendiendo a los cielos y dejando a los apóstoles y a los discípulos la misión de proclamar el Evangelio. Y después, comenzando por Jerusalén, este Evangelio se va a extender a todas las naciones. Y por eso que a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles se llegará hasta el punto culminante que será Roma. Pero eso, como digo, lo veremos después. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre San Lucas, sobre este Evangelio de San Lucas? Diremos lo siguiente. Hay una estructura en el Evangelio de Lucas que comienza con 2 capítulos dedicados a lo que se llaman los Evangelios de la infancia. Pero esta vez, yéndonos un poco más atrás que Mateo, y viendo, como ya lo decíamos, la anunciación de Juan Bautista, y también el hermoso episodio de la visitación de María a Isabel. Son episodios que no solamente tienen como intención adornar y poner más lindo el Evangelio, sino sobre todo de remarcar que en este Jesús se cumplen las promesas. Se cumplen las promesas dando libertad a los cautivos, dando una nueva esperanza a los pobres, y por eso que el evangelista pondrá en boca de María el maravilloso canto del Magnífica. Después de esto, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo con las alabanzas de los profetas, y el niño Jesús perdido y hallado en el templo haciendo la voluntad de su Padre. Hay también, a partir del capítulo 3, la preparación al ministerio público de Jesús, que comienza con el bautismo, y aparte las genealogías de Jesús para emparentarlo con Adán. Jesús era el nuevo Adán, y las tentaciones en el desierto. Comienza el Evangelio propiamente con la acción de Jesús, la acción liberadora de Jesús, a partir del capítulo 4, con el ministerio en Galilea. Rechazo en Nazaret, las reacciones ante Jesús, los milagros, los gestos, las palabras que hablan del poder de Jesús y todo lo que Jesús va ocasionando. Y a lo largo de este Evangelio, a lo largo de estos primeros capítulos, ya se verá un protagonismo de la mujer que en ninguno de los otros Evangelios lo vamos a ver con tanta fuerza. Isabel, María, las mujeres que Jesús va curando, que Jesús va llamando, liberando. Deja el ministerio en Galilea Jesús para dirigirse hacia Jerusalén a partir del capítulo 9, versículo 51. Hay las menciones a Jerusalén, en primer lugar, las menciones de la intención de subir hacia Jerusalén, y después ese viaje para llegar ahí y desarrollar un ministerio suyo a partir del capítulo 19.
con la entrada de Jesús en Jerusalén y su actividad en la zona del templo, discurso escatológico, etc. Todo este camino a Jerusalén culminará con la pasión, muerte y resurrección del Señor, y después de esa resurrección, Jesús hablándole a los apóstoles y discípulos, ascendiendo a los cielos y dejándoles del mandato misionero. Pero a lo largo de todo este evangelio lucano, vamos a poder encontrar hermosos elementos que pueden ayudar a que nuestra lectura de Lucas sea una lectura realmente fascinante. Y encontraremos las parábolas de la misericordia, la parábola del Padre Misericordioso, conocida como la del Hijo Pródigo, la parábola de la mujer y la dracma perdida, la parábola de la oveja perdida en el acento lucano. Diversos momentos de Lucas en los que se remarca la misericordia de Dios, en los que se remarca la alegría del Padre por un solo pecador que se convierte. Estos elementos no pasan desapercibidos a lo largo del Evangelio de Lucas, sino que nos abren a la misericordia, nos abren al otro, como el evangelista también quiso abrir a sus destinatarios la gracia y la misericordia de Dios, que no solamente se encierra en un lugar geográfico, que no tiene la intención de encerrarse en un lugar geográfico, sino que de abrirse a todos, de abrirse a las naciones a través de personajes cada vez más insospechados. La mujer, los pecadores, aquellos que no tenían futuro, aquellos que eran los descartables de su tiempo. Este es Lucas, esto es un pequeño adelanto de lo que Lucas nos podrá mostrar a lo largo de su evangelio, y finalmente terminamos con esa maravillosa y hermosa escena de los discípulos de Emaús, el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús, que es la manera, se podría decir, el ícono y el paradigma de toda animación bíblica de la pastoral. Es Jesús encontrándose con los suyos, encontrándose con los discípulos, poniéndose un poco al día de lo que les preocupa, de lo que les sucede, ayornándose de tal manera que pueda sentir la necesidad de los suyos, y después, a partir de ahí, mostrarle las Escrituras, mostrarle la palabra. Y este mostrarles la palabra hará que en los discípulos ocurra algo sorprendente, que les vaya ardiendo el corazón. Y ese corazón en ascuas va a ir dando frutos, que una vez reconocido Jesús en la fracción del pan, en la Eucaristía, estos discípulos no se queden sentados en casa, sino que salgan a anunciarlo. Es este el paradigma de Lucas para la animación bíblica de la pastoral que yo podría proponerles. Es este el mensaje de Lucas. Jesús, que es misericordia, el Espíritu Santo que mueve toda la obra del Padre, y finalmente que todos somos llamados a anunciar esa misericordia a todas las naciones. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.